Seguimos con Teresa Herrera, Gabriel Mazarovich, Daniel Superviel y Rodolfo Saldain. Casi te digo Rafael Saldain. Rodolfo Saldain. Estos los cambios de día. Pasamos a un segundo tema, decía. Vamos a asuntos que tienen que ver con la agenda político-social. El Poder Ejecutivo presentó el viernes las pautas salariales para el sector público con vistas a la próxima ronda de los consejos de negociación colectiva. El anuncio, realizado al día siguiente del paro general nacional de 24 horas convocado por el PIT-CNT, fue saludado como una buena noticia por la central sindical, que lo consideró incluso un éxito de su lucha. Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, afirmó, por ejemplo, la lucha siempre paga y la sensibilidad del otro lado del mostrador también es importante. Entre los aspectos relevantes que se anunciaron, los funcionarios públicos van a recibir un aumento adelantado equivalente al promedio del rango meta de inflación, es decir, 5%. Si al final del año el IPC termina por encima de ese guarismo, se realizará un ajuste en el primer mes del año siguiente. Gabriel, tú querías empezar hablando de este tema. Sí, yo lo propuse porque me pareció que entre todo lo que había quedado muy, muy desapercibido y Pasó desapercibido, sí, por todo el escándalo Amodio más Joselo, digamos. Y fue el día del paro, además, que también pasó desapercibido. Pero lo que digo es... La reunión del Consejo de Ministros fue el día del paro. La entrega de las pautas en el Consejo Superior de Salario fue el viernes. Claramente. ¿No? Pero yo lo que me pareció, porque me parece que complementa el debate que tuvimos anteriormente sobre las pautas salariales para el sector privado, ¿no? Y que tiene que ver con toda la negociación y las movilizaciones que han venido habiendo a partir de cambiar esa cuestión. Yo, 2 o 3 cosas, miro el teléfono, aclaro, porque la gente llama, porque yo ahora me estoy modernizando y parte de los apuntes los tengo en el teléfono, para que no se... Estás pareciendo a Connie Hughes. Claro, ahí estamos en el... Yo estoy en la misma. Haces esa aclaración por la gente que te está viendo. No, porque te llaman y te dicen, no pones atención a lo demás porque miras el teléfono. No, acá tengo una parte de los puntos que tengo en el teléfono. Bueno. Yo lo que digo es que, primero, estas pautas salariales tienen importantes diferencias con los lineamientos salariales que se presentaron para los privados. Por lo pronto, vuelve a tener el criterio que se había manejado hasta que se presentaron las pautas de los privados de atar los salarios a la inflación y garantizar de esa manera el establecimiento garantizar el salario real. Segundo, establece lo que no establecía la pauta de los privados, que es el correctivo a cada año y no cada 24 meses, que el problema es que al ser hacia la inflación futura, a los 24 meses perdés poder de compra hasta que ajustás, y es uno de los reclamos, ¿no? Y además también establece, me parece como un punto muy interesante que se pueda trabajar, el tema de los aumentos superiores, que las otras no establecían, salvo razones casi imposibles. En este caso introduciendo los compromisos de gestión, que además ya hay en sectores importantes del Estado. Por ejemplo, el convenio salarial que tiene la Intendencia de Montevideo con ADIOM, el último, implica en la inmensa mayoría de los sectores de la Intendencia compromisos de gestión. Por lo tanto, me parece que es un cambio interesante. Creo que va a tener su correlato en las pautas privadas. Es imposible mantener, aunque Astori dijo eso, los criterios que se mantienen en los lineamientos privados después de esta historia, y tiene mucho que ver con la movilización. El PIT-CNT la veía venir. Me acuerdo que en la entrevista que hicimos con Marcelo Abdala el propio jueves, el día del paro general, hablando de la expectativa por los anuncios que se iban a realizar, que tenían que ver con una de las demandas, ¿no? Porque uno de los puntos de la plataforma era la negociación en el sector público, que venía atrasada, etcétera. Bueno, Abdala decía, bueno, si efectivamente acogen parte de nuestras demandas y de nuestros requerimientos, después va a quedar ahí la pregunta planteada. ¿Y las pautas que dieron para el sector privado quedan iguales? ¿O se van a corregir, se van a adaptar a estas del sector público? No sé cómo resuelve el gobierno. Danilo dijo que se seguía atado a los lineamientos, pero el ministro dijo que no cambió. Ya no está siendo así. Rodolfo, tú tenés mucha experiencia en esta materia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué justifica el diferente tratamiento del sector público y del sector privado? ¿Por qué en el sector público se propone ahora un tratamiento que es mantener la situación con la que se venía? Porque de hecho acá lo que se propone es mantener el artículo 4 de la ley de presupuesto vigente,
que indexa con inflación, que ajusta anualmente, que prevé incluso que si la inflación supera el 10% de lo que estamos ahí, digamos, muy, muy próximo, es decir, el ajuste en lugar de ser anual es semestral, o puede ser semestral, faculta al Ejecutivo a que sea semestral. En verdad no hay razones para que darle un mejor tratamiento salarial a los públicos que a los privados. Es decir, más allá de una razón que puede ser de orden político, si se quiere, de evitar agravar una situación de tensión muy fuerte que venía dada por lo que fueron las pautas del sector privado. No hay otra explicación, porque, digamos, desde el discurso de las autoridades económicas es mucho más coherente las pautas dadas para el sector privado que estas. Es decir, estas parecería que contradicen ese discurso. Es decir, de hecho, me da la impresión de que acá lo que hay es una suerte de aflojamiento de la tensión de parte del Poder Ejecutivo y una aproximación hacia la demanda de su principal socio estratégico en lo social, que es el PIT-CNT. En el caso de las pautas para el sector privado, lo que estaba de por medio era la preocupación por la inflación, ¿verdad? Por el impacto inflacionario, por el impacto en la competitividad de determinadas empresas uruguayas. Acá tendría que estar de por medio la preocupación por el déficit fiscal. Y sin embargo, por lo visto, esta segunda preocupación se atenuó. Sí, se atenuó. Parecería claro que esto es por motivos políticos. Pero ¿y por qué no en el otro caso? Sí, que creo que el otro caso va a venir de la mano en la negociación salarial. Pero además en el otro caso tú tenés otro interlocutor, que son los empresarios, ¿no? Empresarios que además, recordemos, el 75% tiene solo 4 empleados o menos. Entonces digo, tú haces una pauta salarial, digo, en una situación crítica como la que sabemos que se avecina, o por lo menos de poco crecimiento, esperemos que no sea tan crítica. Entonces digo, también tenés, si tenés otro frente de lucha, ¿no? Es decir, que es con los empresarios. Entonces a mí me parece que el gobierno con lo del Estado puede manejarse de una forma diferente que la que puede manejarse con el, digo, le hago una mirada política, pero desde otro lado, no desde la relación con el PIT-CNT, sino de la relación con el empresariado. Y me parece además, lo que sí, de todos modos yo quisiera decir que me gusta de esta pauta salarial del Estado, es esto del compromiso de gestión. Que es cierto que tú decís que existe, pero en muchos casos existe en la letra. Sí, no, además existe, muy parcial todavía. Muy parcial, no existe. Entonces, a mí me parece muy bien que le empiecen a decir a los empleados públicos que, señores, bueno, acá hay que trabajar en serio y hay que, si ustedes quieren más plata, hay que trabajar mejor, con más eficiencia, con más eficacia, etcétera. Y me imagino que por ese camino va lo del compromiso de gestión. Sí, yo quería aclarar, leyendo una nota de Crónicas de María Noel Durán, explicaba que en cuanto a la negociación con los privados, vos capaz que usted sabe más que yo, se incluye la autoclasificación, que se refiere a las partes, empleadores y representantes, en cada rama de actividad clasifican al sector en atención al desempeño que está teniendo como un sector dinámico, moderado o en crisis, ¿no? O sea, dinámico, moderado o en crisis. Y en función de dónde caiga el sector, se van a realizar las negociaciones pertinentes, bueno, para acordar el tema. No sé, me parece... Es todo un tema de las pautas para el sector privado, ¿no? Claro, es una variable, ¿no? Esa categorización. Y ahí me parece que va a venir la lucha para ver en dónde entra, para ver en qué... Pero me parece por lo menos justo y interesante que no se, al barrer, se meta todo en la misma bolsa, porque hay sectores que evidentemente están bien, y hay sectores que pudieron haber estado bien y ahora no están bien. Por otro lado, me parece que el debate del salario en Uruguay me parece sumamente interesante. Uruguay, el salario en Uruguay es muy bajo. O sea, es uno de los países que tiene, si ustedes se fijan, desde los sueldos de los gerentes a los sueldos mínimos, estamos muy por debajo de la media de América Latina. Sí. Eso sumado a lo que es el costo de vida, que el PIT-CNT no lo toma en cuenta. El costo de vida es un tema en Uruguay. Es carísimo vivir en Uruguay. Y ni el gobierno, ni la oposición, ni el PIT-CNT toman el tema del costo de vida como herramienta de diálogo y de debate, porque me parece que es ahí donde los que trabajamos más sentimos el tema de este país carísimo, Montevideo, la ciudad más cara del mundo. Curiosamente, el costo de vida, entre comillas, sí está tenido en cuenta en la negociación del sector privado cuando se
manifiesta la preocupación por la competitividad, ¿no? Claro. Ahí de qué estamos hablando, Sí, claro. del costo Pero, perdón, de producir en Uruguay. Sí toma en cuenta el costo de vida cuando pide que no se desindexen los salarios y que esté unido al aumento del IPC y al aumento de los costos. Es el pedido central que se le reclama a la pauta privada, y además se propone desde control de precios a un conjunto de medidas más, de canasta básica, etcétera. Pero entonces, si es el problema central. Si es un problema central, entonces creo que el PIT-CNT, con el poder de fuego que tienen y que están teniendo cada vez mayor, deberíamos... ¿Cómo es eso de poder de fuego? Poder de fuego dialéctico, digamos, de Y movilización en la movilización. calle. Por las dudas. Bueno, no, claro. ¿por qué no hablar de realmente en profundidad de lo que es nuestro Estado? Que tal vez es precisamente porque nuestro Estado es tan pesado y tiene tantos empleados obsoletos que no sirven, que podrían estar en otro lado, que genera que tengamos impuestos muy altos, que genera que a su vez, hablemos de todos los temas, no solo de la variable salarial. Entonces me parece que ahí el PIT-CNT tiene una posibilidad enorme, pero que evidentemente no la usa. Dos cosas que van a... Dale, Teresa. No, yo iba a ir por la misma línea, porque me parece que sí, que justamente cuando estamos hablando de costo de vida hay que analizar cuáles son los componentes de ese costo de vida, de dónde provienen, por qué tenemos un país tan caro, cuáles son las razones. Siempre la respuesta facilista es, porque somos un país chiquito, todo sale mucho más caro, porque producir energía es más caro, porque ¿no? Como que el per cápita nos pesa a todos. Sin embargo, a mí me parece que un aporte interesante que se podría hacer desde todos los sectores, y también desde el PIT-CNT sin duda, es justamente el tema de por qué no debatimos, a ver cómo podemos abatir determinados costos de vida en el país, que yo creo que hay muchos que pueden ser abatibles, no solo por el camino de lo que vos decís, Daniel, del tema de revisemos cómo funciona este Estado. Echar a todos los ñoquis, por ejemplo. Bueno, por ejemplo. No, pero además... Yo no creo que sea así. Pero no digo solo eso, digo pensar también desde un criterio de Estado moderno y de funcionamiento moderno. Es decir, creo que en ese camino hay algunas cosas que sí se han hecho. Por ejemplo, todo el tema de la matriz energética, de tratar de modificarla, eso es más a mediano plazo, ¿no? Etcétera. Pero digo, nosotros tenemos un país caro hasta, qué sé yo, para internet, para todo lo que los teléfonos, todo es carísimo. Entonces me parece que son cosas que hay que... Y también otra cosa que me parece que hay que tener en cuenta es como en otros países, recién se fue de acá el embajador venezolano. En Venezuela, país tan criticado, y yo lo puedo criticar en 10.000 cosas, todo el mundo paga la luz. Aunque sea un poquito. ¿Verdad? Es decir, todo el mundo ¿Estás hablando paga, de los colgados? Claro. Entonces yo digo, a mí me parece que esas son cosas que también hay que hablar. No digo que todo el mundo pague la luz de acuerdo a lo que pagamos nosotros, porque evidentemente hay gente que no podría. Pero ¿por qué no un poco? ¿Está? Entonces me parece que son todas esas cosas las que tenemos que empezar a conversar, que tienen que ver con una estructura de costos del país en general, que lo venimos aceptando como si fuera algo, ¿no?, natural, digamos, que no tiene modificación posible. Una cosita más, Emiliano. Con estas pautas para el sector público y la diferencia marcada que hay con las pautas para el sector privado, si esto se mantiene así, y si algún correctivo a la baja hay, lo va a pagar el sector privado. Si hay un ajuste de cinturón, es en el sector privado. Mirá las Acá reacciones, se está ¿no?, asegurando que en el sector público no lo va a haber. Mirá las reacciones. Fabio de Belvedere dice, tendrían que cambiar las pautas para el empleo privado porque parece que hay trabajadores con privilegios aparte de los que ya gozan, que son infinitamente superiores. Sí. Sí. Yo lo comparto. Yo parto de dos o tres cosas para decir. Primero, yo creo que el costo de vida es una preocupación central de los trabajadores, y por eso se lucha porque no se desindexen los salarios. Y creo que aquí hay otros componentes de discusión. Por ejemplo, otro de los problemas que había en las pautas salariales del sector privado era el aumento del salario mínimo nacional, que iba a llegar a cerca de 15.000 pesos en el 2019, en diciembre. Y el PIT-CNT le decía que no se puede ir a un salario mínimo nacional de menos de 15.000 pesos ahora, ¿no? Ahí hay otro componente integrado, que es el tema de la distribución de la riqueza. Uruguay ha avanzado en eso, pero tiene en la distribución del ingreso, la riqueza sigue pura y dura, casi sin tocar, y el quintil del 20% de más poder adquisitivo de la población se queda con el 52% de los ingresos generados en la sociedad. Y una manera de cambiar eso tiene que ver sustancialmente con el tema del salario. Es la mejor política social que hay, es el salario. Y yo coincido. Las pautas puede ser la productividad también. Sí, también, pero también la productividad en Uruguay en estos años, todos los estudios dicen que ha aumentado igual o más que el salario. Sin embargo, los índices de ausentismo,
en la industria así. privada, pero Gabriel. traigamos los índices de ausentismo y discutámoslos. Pero los índices de productividad en el Uruguay han aumentado igual o más que el salario en estos años. Y la rentabilidad de sectores claros del empresariado aumentaron sideralmente más que el salario. Entonces, Sin embargo, somos el país con el mejor índice de Gini de toda América Latina. Sí, pero también el 20% de la población se queda con el 52% de la riqueza. No porque el índice Gini no mide la riqueza, mide los ingresos. En el Uruguay estudiamos los pobres hasta el ADN para darle la tarjeta del MIDES, pero nadie estudia a los ricos. No sabemos quiénes son, ni cómo la hacen, ni dónde la tienen. Entonces, y es un tema que a mí me parece que es un tema central para estudiar en todos los demás. Ahora, yo lo que me parece que claramente la lucha sindical va a ir para que las pautas del sector privado se aproximen a esta de los públicos. Es clarísimo que eso va a ser así y creo que tiene que ver con la lucha que está planteada ahora. Mira, Gabriel, parece que la bienvenida a estas pautas no es tan uniforme. Dice uno de nuestros oyentes: lo que el PIT-CNT saluda como conquista no es lo que los docentes nos gustaría saludar. Incluyo al Sindicato de la Educación. Acá estamos ante una solapada traición como en el 2013 por parte de las autoridades sindicales, esta vez por el mismísimo PIT. Y agrega y aclara, soy docente, soy docente y no soy condescendiente con los intereses del Ministerio de Economía y con los intereses de los trabajadores. Está claro que esto es un piso y que va a haber una pelea generalizada por más. Nadie se va a conformar con que se mantenga el salario real. El oyente dice, esto es ser condescendientes con los intereses del MEF y no con los intereses de los trabajadores. En este caso, los docentes concretamente. Yo entiendo que hay posiciones, está clarísimo que hay posiciones diferentes, no creo que sea así y creo que el PIT-CNT lo planteó con toda claridad. No solo que se una a la inflación, sino que el crecimiento del salario acompañe el crecimiento del PBI, que es la única manera de distribuir la riqueza. Lo planteó con todas las letras. Conseguirlo requiere lucha al docente, no hay otra manera. Los oyentes siguen participando con sus mensajes, que por supuesto los integrantes de la mesa van a recibir completos, pero algunos de ellos polemizan entre sí. Por ejemplo, Alejandro de Fraiventos dice: es lamentable que a un docente le interese solamente el salario. ¿De mejor educación nada? Pregunta, a raíz del mensaje que leíamos hace un rato, ¿no? Y después hay otro oyente, M. Blanco, del centro, que dice: no se olviden de las Fuerzas Armadas que tenemos, de un tamaño delirante y de un costo de locos. ¿Tenemos miedo de discutir este asunto? Yo ya dije que estaba en contra de que hubiera Fuerzas Armadas, hace bastantes mesas que lo dije. Es una discusión que cada tanto amaga, ¿no? Que vale la pena, ¿no? Sí valdrá. De todos modos, lo primero que digo es que suponiendo que alguien resolviera disolver las Fuerzas Armadas, tendríamos automáticamente un problema de desempleo, ¿no? Pero creo que nadie plantearía una disolución de las Fuerzas Armadas. Podés ir desarmándola paulatinamente, no llenando las plazas. No, y tener, digamos, buenos sectores donde realmente son más necesarios, armadas, ciertos sectores de la aviación, digamos. Exacto.